largometraje del momento, inspirado en los planetas, en un momento muy especial, muy determinado. Tú eso lo sabes bien. José Carlos de Isla, un productor tiene que estar atento a todas esas cosas. Totalmente. Conozco bien Los Planetas, me gustan muchas de sus canciones y estoy deseando ver la peli de Aralan. Sé que te gusta esa música porque hemos coincidido en algún festival. En algunos, sí. En el Calamija, en concreto. El Calamija, efectivamente. Lo pasaste bien allí, ¿no? Lo pasé pipa, lo pasé muy bien. Qué pena que no se haga este año. Me he enterado, yo este año no puedo ir porque tengo un bebé y me he enterado por los amigos que suelen ir los años que se ha celebrado y la verdad es que no me lo creía, no sé muy bien el por qué, pero una pena. Pues qué cosa tan curiosa, de un mito de los años 90, todavía de un mito actual, contemporáneo, como Los Planetas, a alguien que lo fue todo además, y no solamente en España, tuvo una dimensión casi universal. Pepa Flores, Marisol, llámame Pepa Flores. Esa es una coproducción de Sarao Film, que es la productora en donde tú trabajas, tu productora. ¿Por qué Marisol? Hombre, ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo primero, siempre decimos lo mismo cuando hacemos un documental de un personaje así que nosotros vemos muy evidente que tiene una película, como La vida de Marisol, evidentemente, y que no se haya hecho antes, ¿no? Es sorprendente que no se haya hecho antes. En este caso a nosotros nos llega un poco, tenemos la suerte de que Blanca, que es la directora, se pone en contacto con Chema, que es nuestro coproductor, y deciden arrancar ese proyecto, pero claro, al ser Pepa una figura andaluza, tienen claro desde el principio que hace falta un compañero de viaje andaluz, y ahí es donde, después de haber estrenado Bambino, Algo salvaje Bambino, pues piensan que podemos ser buenos compañeros de viaje y aquí estamos. Bueno, la película además está gustando, se presentó en el Festival de Málaga y ya llamó mucho la atención porque es una nueva forma de acercarse al mito. La verdad es que ahí Blanca ha hecho un trabajo fantástico porque se ha acercado a Pepa Flores de un punto de vista muy femenino. Es una película muy feminista, es una película que va a desvelar la historia de Pepa Flores desde un punto de vista que quizá antes no se había mostrado de forma audiovisual, ¿no? Y por eso yo creo que sorprende mucho. Sorprende a las generaciones que admiraron a Marisol cuando era niña, a las generaciones que después han conocido a Marisol por sus películas, pero no sabían muy bien su historia, y a los jóvenes que prácticamente no la conocen. Mi hija, que tiene 14 años, y cuando ha visto la película le ha encantado. Fuimos a un festival en Zaragoza, el Festival Saracusta, y conseguimos el premio al mejor largometraje documental y el premio del jurado joven. Y eso dice mucho, porque tanto el jurado profesional y experto y adulto como el joven les ha gustado la peli, ¿no? Y eso es maravilloso. Bueno, esto está en línea con lo que ocurre realmente alrededor de Marisol. Sus películas siguen interesando, se siguen reponiendo, sus discos se siguen vendiendo. Llama poderosamente la atención la dimensión estratosférica del fenómeno universal de Marisol, una niña que se sometió a esa edad tan temprana a giras extenuantes por todo el mundo. Absolutamente, de hecho contamos eso precisamente en la película, ¿no? De hacer giras por todos y cada uno de los países hispanohablantes de Latinoamérica. Pero si te pones a pensar, estamos hablando de muchos países, uno detrás de otro, menos Cuba, eso sí. A Cuba ya volvió después. Y enlaza con México y llega a Nueva York y o sea, estamos hablando de una exposición de una niña tan pequeña, ¿no? Y de muchas jornadas de trabajo y mucho tiempo fuera de su casa, ¿no? También, ¿no? Porque su familia no tenía control sobre eso. No. Ella era pues un producto comercial en este caso de su productor, ¿no? En esos primeros años, ¿no? Sobre todo, ¿no? Habéis tenido la bendición de parte de la familia y, vamos, soy consciente a través de testimonios muy cercanos a ella de que a Marisol, a Pepa Flores, le ha gustado el tono de la película. Sí. Nosotros nunca nos embarcaríamos en un proyecto de estas características sin tener el consentimiento de la protagonista, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces Blanca fue la que inició esos contactos, ¿no? Y Pepa, de alguna manera indirecta, pero bueno, ha colaborado con Blanca para indicarle, mira, entrevista por aquí, entrevista a esta otra persona, y claro, aún así teníamos la incertidumbre, ¿no?
le va a gustar. No, estábamos un poco asustados en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, antes de que se estrenara, se le hizo llegar una copia y cuando nos mandó un mensaje y nos contó que le había gustado, ya, ese día ya dormimos tranquilos. Plena satisfacción, desde luego. Absolutamente. Bueno, tenéis que estarlo porque el tono de la película es maravilloso, es un enfoque muy novedoso, sí. Ya lo hemos dicho, y cuenta además con opiniones muy autorizadas, sí. y muy variopintas, porque está Elvira Lindo, está Amaya, está Marta Sanz, me parece, ¿no? Me pareció... Natibel Preciado. Natibel Preciado. Sí, bueno, y hay desde Cristina Almeida, Esperanza Aguirre, a Enrique Cerezo, César Lucas, el fotógrafo de las fotografías de... Famoso desnudo. Sí, su hermana, por supuesto, como familiar, ¿no? Directo. También, bueno, tenemos a la Marisol de Carabanchel, si no mal recuerdo, que es la doble Marisol, también participa en la película, y bueno, otras personas, biógrafos, periodistas, que quiera que no hacen una visión muy poliédrica de muchos puntos de vista del personaje, ¿no? Porque Marisol siempre interesa. Estoy recordando que también hubo una teleserie protagonizada por Ana Mena, que ahora es una superestrella de la música, y en su momento era una persona que emulaba a Marisol. La propia Amaya, ¿no? Cuenta en la película que ya empezó a cantar y quería ser artista viendo las películas de Marisol, ¿no? Y decía que le copiaba hasta los gestos, ¿no? La forma de mover la mandíbula, dice que es tan característica de ella, ¿no? Entonces eso nos lo cuenta Amaya de primera persona, que siendo una figura tan distante en el tiempo, ¿no? Tiene esa capacidad de impactar a nuevas generaciones, ¿no? Y de marcar a nuevas generaciones. Amaya, que cantó la noche del homenaje, el Goya de Honor, que recogieron las hijas de Pepa Flores. Sí, cantó la canción, se llama La canción de Marisol. Y también nos cuenta en la peli Amaya, ¿no? Que después de cantar, su ilusión era conocerla, ¿no? Y Celia, una de las hijas de Pepa, le dijo, oye, ¿quieres conocerla? Y no se lo creía y nos cuenta cómo fue a su casa y conoció a Pepa Flores. Conoció a Pepa Flores. Una ilusión para ella. Su ilusión, la mujer que representaba todo en su niñez, y también la conoció ya una mujer adulta, dueña de su vida, porque hubo una nueva Marisol, sí. Alguien que quiso emanciparse de su imagen, siendo todavía Marisol, porque tardó en adoptar su nombre real. Nosotros mantenemos que Marisol viene del futuro, y viene del futuro tanto cuando es niña y destaca de una forma excepcional, cantando, bailando, interpretando, o sea, no es normal, es muy adelantada. Pero también viene del futuro cuando decide tomar las riendas de su vida en un momento en el que todavía no, para las mujeres no es fácil, y romper con todo y iniciar una nueva relación y en un momento concreto adoptar una posición política pues comprometida, ¿no? Entonces, en ese aspecto pensamos que es muy adelantada a su tiempo en muchas facetas de su vida. Y eso está también, naturalmente. ¿Cómo olvidar esa Marisol adolescente, madura, que empezó a hacer cine diferente también, sí. Los días del pasado, con Antonio Gades, a quien estamos nombrando sin nombrarlo, pero que fue fundamental en su conversión también a la rebeldía comunista, ¿no? Por decirlo de algún modo. La niña del franquismo, la niña mimada del franquismo, terminó con el puño alzado. Y terminó con Fidel Castro de padrino de bodas. La foto de su boda es impresionante. Sí. Ahí hay un cambio muy radical, ¿no? Y quizás sea producido por toda esa infancia, ¿no? Y sumado también a haberse emparejado con Antonio Gades, que él sí desde muy pronto tenía una conciencia de clase y una convicción política, ¿no? Entonces, pues, ella en un momento concreto pasa de un extremo pues al otro, prácticamente, ¿no? La Marisol rebelde. Total. La Marisol que se plantó y dijo hasta aquí. Sí, en eso también decimos que es del futuro, porque muchas veces, hablando entre nosotros, pensamos quién nos va a decir con la exposición que tenemos a las redes sociales a día de hoy, todos y cada uno de nosotros, si nos vamos a querer desaparecer dentro de unos años, ¿no? Y eso ya lo hizo Marisol hace 40. José Carlos de Isla, hay un vaso comunicante muy interesante entre Marisol y Antonio Ruiz Soler, el bailarín. Antonio el bailarín, compartieron
películas, compartieron incluso prensa rosa. En su momento, Antonio el bailarín llegó a decir que era su novia, su pretendida, y hicieron esta película, La nueva Cenicienta. Antonio Bailarín, que es nuestro próximo proyecto. Ahí quería yo llegar. Escogéis bien, ¿eh? Escogemos bien, ¿verdad? Sí, hombre, yo creo que también se merece que desempolvamos esa figura y que la conozca todo el mundo, ¿no? Que ya mucha gente no sabe quién es. Pues sí, según la propia en la autobiografía de Antonio, él cuenta que conoció a Marisol cuando era una niña, antes de que fuera famosa, y que años después, ya siendo Marisol y haciendo esta película, que se enamoró perdidamente de ella, ¿no? Y bueno, Antonio dice que tuvieron ahí pues un pequeño romance. Bueno, en el retrato que estáis ya haciendo, vaya marcha forzada sobre Antonio Ruiz Soler, una figura tan emblemática, tan revolucionaria en su arte, también con muchos problemas, porque incluso estuvo en la cárcel por blasfemar. Sí. Es curioso que estuvo en la cárcel por blasfemar, literalmente dijo, me cago en Cristo en medio de un rodaje porque salía todo mal y fue un día muy malo, y estuvo pues varias semanas en la cárcel de Arcos de la Frontera. Tuvo que cumplir condena por eso. Y sacó un libro donde lo contaba todo. Sacó un libro. Imagino que lo habéis manejado entre vuestra bibliografía, ¿no? Por supuesto. Y también ahí hemos encontrado en Nodo las filmaciones del día que salió, pero antes de salir el equipo entró dentro de su celda, él contó toda la historia allí y la verdad es que son imágenes muy curiosas que incorporaremos a... En cierto modo te da la sensación de que Antonio convertía todo en un espectáculo, incluso su paso por una cosa tan delicada y tan desagradable como ingresar en una prisión. Es que realmente él no podía imaginarse que por blasfemar pudiera acabar en la cárcel, pero tenía unos antecedentes de otra historia que tuvo en Zaragoza tiempo atrás y claro, al no ser la primera vez, pues ya tenía antecedentes y acabó entrando en prisión. Y claro, lo contó todo desde el principio hasta el final en ese libro que es bastante curioso. Sí, es muy curioso. Yo lo vi en el rastro, lo cogí, me parece una cosa muy recomendable. ¿Para cuándo queréis tener la peli? Nos encantaría tenerla para noviembre. Vamos a ver si llegamos. Para Sevilla, para el Festival de Sevilla. Para Sevilla, sí, debería. Y como plan B, si no, vendremos a Málaga a ver si le gusta la peli, pero... Seguro que sí. Vamos a intentarlo. A Sevilla fue motivo también de vuestro anterior documental a través de la figura emblemática asimismo de Aníbal González. De Aníbal González, sí. El arquitecto de Sevilla. Totalmente. Ese es el sobrenombre que le pusiste. Sí. Esa película nos ha dado mucha alegría porque ha sido, curiosamente, la que más tiempo y más recaudación ha tenido en cine. Si sumamos todas las películas anteriores, desde la primera de Miguel Poveda, Bambino, Matilde Coral, todas nos suman la cantidad de espectadores que ha hecho Aníbal en solo una sala. O sea, hemos estado durante un montón de semanas entre las 10 películas con más taquilla, increíblemente, españolas, 10 películas españolas a nivel nacional. O sea, es impresionante, con un documental muy local, ¿no? Pero porque es alguien que interesa mucho. Bueno, el sello de la Sevilla contemporánea, de la del 29, es suyo. Sí. Y la Plaza de España, que está siempre en el candelero. No todo el mundo hace obra monumental, ¿no? No todo el mundo hace un icono, tiene la suerte, en el caso de los arquitectos, ¿no? De hacer un icono, ¿no? Y él lo hace, que es la Plaza de España, ¿no? Los turistas vienen a Sevilla, sí, a ver la Giralda y demás, y a ver la Plaza de España, ¿no? La Plaza de España nos las hemos encontrado hasta como escenario de animes japoneses, o sea, en sitios, por supuesto, cinematográficamente hablando, que te voy a contar, ¿no? El Lorén de Arabia, las Guerras Galaxias, ¿no? Es un lugar mágico, ¿no? Y Aníbal González tiene la suerte de hacer ese icono y además de desarrollar y crear un estilo que es capaz de cambiar la piel a una ciudad como es Sevilla, ¿no? Que es muy difícil cambiarle la piel a Sevilla. Ya que hablamos de Sevilla, no te vayas, ¿eh? Porque Sevilla, el Festival de Cine Europeo de Sevilla acogió en noviembre, en una edición muy especial, a Catherine Breullat, una gran directora del cine francés, a sus 75 años, espléndida, tan transgresora como siempre, y lo mejor para mí, particularmente, fue que pude dialogar con ella tranquilamente en una mañana soleada en el hotel donde se alojaba. Y ahora, al cabo de los meses, se presenta la oportunidad de ver esa película que abrió el festival el último verano en todas las salas, porque está ya en la cartelera.
El último verano incide en temáticas favoritas y recurrentes en la filmografía de Catherine Breillat, una cineasta francesa con fama de transgresora y de provocar el escándalo con sus películas. Lo que nos cuenta aquí es la relación incestuosa entre una mujer madura y el hijo de su marido. Para ella es una historia de amor sin filtros morales de ninguna clase, en la que, partidaria de la libertad absoluta, nunca frena a los protagonistas. Para mí, no, el cine es ante todo ético, hay una ética. El cine lo que pretende mostrar es lo más bello, los sentimientos más justos, más verdaderos. Y lo que está muy bien es que una película de la que se hable, cuando uno sale de verla, pues esto hace progresar a la gente y esto es lo mejor para la gente. Por eso no hay juicio, en mi película, porque si hubiera un juicio, sería un juicio sobre mis actores, y no es así, que eso querría decir que no me gustan mis actores, y no es así. Este largometraje es una versión de la película sueca Reina de Corazones que Catherine Breillat lleva a su terreno, trabajando, por ejemplo, la edad del hijo, que aquí es un adolescente, un efebo al estilo de Tazio, Muerte en Venecia, pero sin la ambigüedad ni la carga dramática de este. Nunca se escoge lo que se quiere o lo que no se quiere. Lo que sí hay es una atracción mutua y hay, bueno, pues hay una provocación en un momento dado, flirtea con él, por ejemplo, la escena en el bar, también está esa sesión de tatuaje, pero ella está radiante. Entonces, pues sí, es algo que ocurre, que es inevitable. Estamos ante lo que los franceses llaman una historia de amor loco, con relaciones consentidas, una situación que viene a perturbar la estabilidad familiar cuando esta irresistible atracción se pone a merced de una pasión incontrolable. Tu hijo es un monstruo, métetelo en la cabeza. La pasión está en él, sobre todo. Ella escoge su familia, ella no quiere destruir a su familia. De ahí también ese final tan complejo. Pero ¿final complejo de la película? Pues porque la vida también es compleja. Y ahí también hay otra cosa, que a los hombres generalmente les cuesta dejar a las mujeres, no quieren dejar a las mujeres. ¿Por qué? Por cobardía, por apego. Bueno, quizá ese sea el tema de mi próxima película. Y al final vemos ahí algo que es la célula familiar. Eso, la palabra que se dice, la célula. Uno no es una mariposa que puede ir por ahí revoloteando. Y quizá ella al principio también tuvo con su marido sintió ese mismo ardor, esa misma quemazón que siente por este chico. Pero bueno, pues la familia está ahí y es un valor que se defiende en la película. Como directora y guionista, su objetivo ahora, que ya ha cumplido 75 años, sigue siendo el mismo que cuando empezó: hacer películas intemporales, ajenas a modas y enjuiciamientos políticos y morales. Incluso cuando habla del feminismo le gusta dejar su posición muy clara. Si fuera solamente feminista, pues no sería directora, sería política. Porque a mí, bueno, pues las mujeres no es porque sean feministas que tienen que hacer películas, no. Para mí lo que es importante es el arte. No se trata de ser moralista ni asistente social para hablar del mundo, no. En el cine hay que ser un poquito, como yo digo, entomóloga, hay que mirar las cosas, explorar las cosas de muy cerca, muy hondo. Yo soy una directora de emociones, me gusta la pintura es una inspiración constante en mis películas y a mí los directores políticos no me interesa porque ahí ya lo que estamos en un cine nauseabundo. No es eso, el arte es algo universal. Catherine Breillat, que fue guionista de Bilitis, aquella película de erotismo blando que fue todo un éxito de taquilla, con dirección del fotógrafo David Hamilton y música de Francis Lai, tiene un recuerdo imborrable de Sevilla, el Giraldillo de Oro por toda su carrera que recibió en la gala de inauguración del Festival de Cine Europeo en noviembre de 2023. Vitalista, independiente, un portento. Un portento. Tuvimos la suerte de coincidir con ella en el Festival de Sevilla. ¿Te llamó la atención verla por allí, atendiendo a todo el mundo? Sí, coincidí con ella en alguno de los saraos que monta el festival y luego allí en el hotel donde se hacen todas las entrevistas y bueno,
una suerte poder coincidir con personalidades. Lo vivió intensamente. La longevidad es importante porque, como en el caso de estas personas, no dejan de trabajar hasta tener una edad muy avanzada. Y eso le ocurrió también a Roger Corman, que ha muerto casi con el siglo. Sí, 95, ¿no? En torno a 95, 97, por ahí hasta, no sé la cifra exacta. Pues Roger Corman estuvo también aquí en Málaga, en Estepona, para ser exacto, hace algunos años, en una fecha muy importante, muy significativa, 2001. Vino y estaban cayéndose todavía, estaban humeantes las Torres Gemelas. Nos acercamos hasta Estepona, donde recibió un premio honorífico para hablar con él. Y ahora hemos vuelto a recuperar lo que nos dijo aquel día importante. Roger Corman viajó hasta Málaga en septiembre, pocos días después de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York. Habló de Edgar Allan Poe, de sus películas favoritas y de que es posible hacer buen cine con poco dinero. Soy un apasionado del cine de terror, pero pienso que en Estados Unidos ahora se abusa de los efectos especiales. Explicó también que entre los nuevos talentos le gustaba especialmente Alejandro Amenábar. Creo que particularmente Los Otros, de un director español, utiliza el terror psicológico de un modo que a mí me gusta más. El creador de La pequeña tienda de los horrores estuvo cordial, resultó ser una estrella cercana. Realmente era una persona muy entrañable, una persona muy simple en el trato y realmente un gran profesional del cine. Corman, padre del nuevo cine de Hollywood, se sentía muy atraído por la comida española. Venía encantado al festival, que venía a pasar un buen rato con nosotros, pero que sobre todo lo que quería era comer paella. Ya sé que es un tópico, pero que le llevamos a comer paella, disfrutamos con él. Tim Burton, Scorsese y Coppola son algunos de los discípulos de Corman, el hombre que vino hasta la Costa del Sol en busca del unicornio. Qué grande es nuestro archivo, que tenemos a esta gente ahí, un grande. Que La pequeña tienda de los horrores, el hombre con rayos X en los ojos, las adaptaciones sucesivas, era un experto en la obra literaria de Edgar Allan Poe trasladada al cine, una figura fundamental en la historia del cine. Se le llamó el rey de la serie B, pero era mucho mejor que eso, mucho más. Bueno, José Carlos, un placer haberte tenido aquí para hablar de Marisol, pero también de Pepa Flores, por supuesto, y de vuestros próximos proyectos. Muchas gracias, encantado de venir y es una alegría poder estar aquí y compartir con todos las películas que hacemos, ¿no? Hablaremos del próximo proyecto sobre Antonio Ruiz Soler, Antonio el bailarín. Pero hablaremos de muchas más cosas. Yo creo que con la voz un poquito mejor por mi parte, dentro de 7 días. Hasta entonces, disfruten todo lo que puedan de las películas, pero también de la vida. A fin de cuentas, las dos cosas forman parte integral de ella. Adiós.